¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Johan Castañeda. Eh, soy una persona que lleva algún tiempo estudiando el trading, ¿sí? Desde, desde una perspectiva retail, ¿sí? No soy un inversionista eh, con gran capital, ¿sí? Simplemente soy una persona que se vio envuelta en este mundo a raíz de las dificultades de la vida, ¿no? Entonces, me encontré que en este mundo fue cuando, cuando sentía que debía hacer cosas nuevas, ¿sí? Debía buscar mejores fuentes de ingreso y fuentes de ingreso bien potentes, ¿sí? Que me permitirían diversificar también en otras cosas más que, que uno siempre tiene pensado, ¿no? Entonces, llegué al trading con esa perspectiva, no de ganar mucho dinero, sino de aprovechar cada momento, eh, cada ganancia, ¿sí? Para poder diversificar en mis proyectos personales, ¿sí? Entonces, ya les había mencionado que iba a ser el free trial, ¿sí? De FTMO, de una manera más básica para las personas que hasta ahora están empezando, ¿sí? Entonces lo voy a hacer lo más sencillo y fácil posible para ustedes, ¿sí? Y pues lo que vamos a hacer es analizar, bueno, vamos a ver la metodología de análisis que yo uso, ¿sí? Y, y a medida que vaya haciendo análisis en vivo para tomar entradas, voy a estar subiendo los videos a YouTube, ¿vale? O sea, las veces que vaya a analizar, me voy a grabar y voy a subirlo a YouTube con la explicación, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar. Para los que no han visto, bueno, pueden ver el video anterior en donde les explico un poco de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y para los que ya son más avanzados, pues vamos a empezar, ¿listo? Realmente los únicos activos que opero son el oro y el libra yen, ¿sí? Tengo también pues en la perspectiva el Bitcoin, pues porque obviamente es la cripto o el activo financiero como más popular en los últimos años, ¿sí? Por su crecimiento, por su explosividad, su gran ganancia en porcentaje, pero también por sus movimientos volátiles, ¿sí? ¿Qué significa volatilidad? Pues que así como sube rápido, también cae rápido, ¿sí? Entonces, este tipo de movimientos generan emociones en las personas, ¿listo? Eh, por lo tanto, se vuelven activos de mucho capital y pues atraen a las masas, ¿cierto? Se ve muy influenciado por los acontecimientos económicos del mundo. ¿Listo? Ethereum, pues porque es la segunda moneda, la segunda cripto con más capitalización de mercado, ¿sí? Que también pues tiene unos movimientos súper volátiles, ¿sí? Como este movimiento de acá, ¿sí? Sube rápido y pues consolida un poco y se cae otra vez, ¿sí? Entonces son tipos de inversiones en donde Eh, pues en realidad yo no estoy muy enfocado en las criptomonedas, ¿sí? Simplemente las tengo como perspectiva de qué están haciendo y se mueven mucho también por las emociones de las personas. Entonces, regularmente cuando los índices o cuando las materias primas suben, estos activos caen, ¿sí? Las criptos, ¿sí? O viceversa, ¿sí? Porque pues el dinero nunca se pierde, simplemente cambia de poder, ¿sí? Se redistribuye, ¿sí? Por ahí dicen que la eh, crisis significa eh, redistribución de capital, ¿sí? Entonces el dinero nunca se pierde, simplemente pasa de unas manos a otras, ¿sí? De unas instituciones a otras. Entonces, pues en realidad Eh, esto se vuelve,
predecible en cierto punto, ¿sí? Y pues lo que buscamos es aprovecharnos de los movimientos que vayan a generar, ¿listo? Y pues el peso colombiano con el dólar, pues porque obviamente es mi moneda local, soy colombiano y pues me interesa mucho saber cuál es el estado de la moneda, ¿sí? En la que yo pues comercio en mi día a día, ¿sí? Y pues entre más barato esté ahorita por el momento, pues más fácil de acceder a pruebas de fondeo o invertir en dólares, ¿sí? Y pues ya lo bueno de estos negocios es que obviamente para el país no es muy bueno que el dólar que el peso colombiano se esté depreciando frente al dólar, pero pues para las personas que nos dedicamos, pues que nos dedicamos no, sino que estamos enfocados en ganar en dólares, pues es bien importante trabajar duro en esto para poder sacar ganancias, ¿sí? Entonces, pues vamos a empezar. No voy a ahondar mucho en el tema así como fundamental y de historia y todo eso, ¿sí? Simplemente voy a analizar y explicar lo que hago y pues ustedes van mirando y van dejando sus preguntas en el video o en la descripción del video, ¿vale? Que ahí yo voy a estar revisando. Entonces, pues vamos a empezar, ¿listo? Eh, bueno, entonces, ¿cuál es mi metodología de análisis para una gráfica? ¿Sí? Yo generalmente empiezo por semanal, pero pues no empiezo a mirar todo esto de acá atrás, ¿sí? O sea, a mí no me sirve de nada saber qué sucedió acá o acá o acá o acá o acá, ¿sí? Simplemente me voy a lo más próximo que tengo en el precio, ¿sí? Que sería este pedacito de acá, ¿sí? No me interesa nada más, ¿sí? Si acaso este punto de acá, pero nada más. ¿Listo? Entonces, para mí es bien importante marcar la apertura de la semana, ¿sí? Porque pues la apertura de la semana pues está muy anclada a los ciclos de mercado, ¿sí? Ciclos semanales del precio, ¿sí? Entonces yo siempre trato de marcar la apertura y marcar por lo general el alto de la semana anterior y el bajo de la semana anterior, ¿sí? Con el fin de que de tener esos puntos como de mira, ¿sí? ¿Qué sucede? Que este pedacito de aquí, ¿sí? Este pedacito pequeño de acá, en temporalidades bajas de 15 5 minutos, pues se va a ver una cosa más o menos así, ¿sí? Algo así, ¿sí? Entonces, estas tres velitas, pues son todo esto, ¿sí? Entonces eso se llama fractalidad, lo que reducir a un tamaño más pequeño cierta cantidad de datos, ¿sí? Entonces solo necesito esto en semanal y pues tener esa perspectiva, ¿sí? De dónde está el precio, a dónde está llegando el precio, ¿sí? Que pues sería en este punto de acá, pero pues no lo voy a marcar, sino en una temporalidad más baja. ¿Qué tenemos en diario? Bueno, yo aquí en diario ya comienzo a marcar mis fractales, ¿sí? ¿Qué es un fractal? Un fractal es el inicio de un movimiento, ¿sí? ¿Sí? El inicio y el fin, es decir, comenzó su movimiento, ¿sí? Y lo finalizó, ¿sí? Pero que lo haya finalizado bien. No me sirve un movimiento que hace una pausa y sigue, ¿sí? Me sirve es un movimiento que hace su respectivo retroceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues este campo es el que voy a usar para tomar una operación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en el fractal diario? ¿Sí? Si comenzamos a indagar cuál es el último alto y bajo relevante del precio, pues a simple vista, yo que ya tengo entrenado un poco el ojo, ¿sí? Tenemos este punto de abajo, ¿sí? Entonces yo tengo una plantilla acá y lo marco y este sería el alto de acá, ¿sí? ¿Qué me dice esto? Pues que el precio efectivamente en una temporalidad diaria está alcista, ¿sí? ¿Por qué alcista? Porque este movimiento de acá subió con mucha fuerza, ¿sí? Subió con una fuerza bastante enorme, ¿sí? Y si yo lo replico acá respecto al movimiento de caída, pues en realidad eh, ya cayó el mismo tamaño de volumen, ¿sí? El mismo tamaño en velas, ¿sí? Pero no con la misma fuerza, ¿sí? Entonces le tomó más tiempo, le ha tomado muchísimo más tiempo caer de lo que subió, ¿sí? Eso quiere decir que las intenciones pues lo más probable es que las intenciones sean alcistas, ¿sí?
Entonces, ahí ya tenemos, digamos que un 50%, ¿sí? Del análisis. ¿Por qué? Porque sabemos que el precio está alcista en diario, ¿ok? Si llegáramos a tomar una operación en diario, que pues eso ya es para personas que operan a largo plazo, ¿listo? ¿Qué más necesito? No necesito nada más en diario, simplemente saber que mi fractal está alcista, ¿sí? Que tengo una tendencia alcista y que lo más probable o lo más lógico sería buscar compras, ¿sí? Ahora vamos a ver qué sucede en las otras temporalidades. En 4 horas tenemos un escenario casi que igual, ¿sí? El mismo escenario, ¿sí? Se ve más reducido y pues lo único que tenemos aquí que especificar es que es el fractal de 4 horas también. Es el mismo fractal de diario, ¿sí? Entonces lo más probable es que yo busque compras, ¿sí? Pero pues en qué zonas busco las compras. Estos precios de acá que yo marqué eh, sería la apertura de la semana, ¿sí? El bajo de la semana anterior y el alto de la semana anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué son estos precios? Estos precios son objetivos, ¿sí? En caso de que yo llegue a tomar una compra o una venta, ¿sí? Si llego a tomar una compra por esta zona, pues mi objetivo sería esta zona de acá, ¿sí? Si llego a tomar una venta, pues mi objetivo sería este de acá, ¿sí? Es así más o menos. Entonces, ya teniendo en cuenta que el fractal diario y 4 horas es alcista, ahora sí necesito ver qué es lo que tengo dentro de este campo, ¿sí? Aparte de estos niveles de acá, porque pues estos son niveles de reacción. ¿Por qué son niveles de reacción? O la gente los conoce de soportes o resistencias. Pero ¿por qué son niveles de reacción? Porque el precio cuando tocó este punto lo arrojó con mucha fuerza hacia abajo. Y cuando tocó este punto, o sea, en realidad sería más o menos esta zona de acá, el precio reaccionó con fuerza, ¿sí? Entonces, esto nos dice que esa zonita o esas zonitas son puntos fuertes de mercado, ¿sí? Son puntos donde el precio reacciona con mucha fuerza y velocidad y que lo más probable es que si no reacciona justo en el punto, sí reaccione cerca de esa zona, ¿sí? O sea, los precios no son exactos, no es que hay un precio exacto en donde lo voy a entrar, no. Son unas zonitas específicas, dependiendo de las confirmaciones que tenga, para entrarle a ese punto, ¿sí? Entonces, si yo quisiera buscar una venta en esta zona, pues lo más probable es que el precio llegue acá y caiga, o una compra, pues que llegue acá y suba. ¿Por qué? Porque se busca romper estos puntos altos y puntos bajos. ¿Sí? Esta es una primera premisa, ¿sí? Yo siempre voy a buscar vender en el punto más alto posible, ¿sí? Y voy a buscar comprar en el punto más barato o bajo posible, ¿sí? Pero ¿cuál es el indicador, el principal indicador que me pueda decir dónde comprar o vender? Pues su último bajo respectivo o su último alto respectivo. ¿Por qué? Porque por lo general las personas, ¿sí? O sea, si esto lo controlan los bancos y los fondos, pues esa gente compra los libros o los libros de los brokers, ¿sí? En donde están los libros de órdenes, ¿sí? En donde saben en qué posiciones están la mayor cantidad de volumen de traders retail, ¿sí? Entonces al trader retail se le enseña que, pues si antes un piso, o sea, si ya hay un techo acá, pues lo más probable es que vuelva a ser techo, ¿sí? Y si hay un piso acá, lo más probable es que vuelva a ser piso, ¿sí? Está bien, es una gran analogía y yo he visto gente que gana bien haciendo estas cosas, ¿sí? Ahora, el error que cometemos es fijarnos solo en un precio, ¿sí? Entonces, un precio acá, un stop loss aquí chiquito y me voy hasta acá, ¿sí? No es tan sencillo como parece, ¿sí? La realidad es que la zona en el 70% de las veces no va a tocar así al pip y se va a caer, ¿sí? ¡Pum! Llegó y cayó. No, ¿sí? Siempre va a buscar extender el movimiento, ¿sí? Sacar los stop loss y dar el movimiento real, ¿sí? Extender el movimiento, sacar stop loss, porque todo esto está lleno de stop loss, ¿sí? Y subir otra vez, ¿sí? Entonces, tenemos estos dos puntos como puntos bien importantes para buscar ya sea ventas acá o compras acá, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, necesito ver qué hay acá adentro, ¿sí? Si en 4 horas estoy buscando compras, ¿sí?
¿cuáles son los puntos importantes para ver en qué puntos puedo comprar? Primero que todo, el order block, ¿sí? Para los que no saben qué es un order block, es la última vela bajista, ¿sí? Antes del cambio de tendencia. Es decir, tenemos este movimiento de acá bajista, ¿sí? Este movimiento de acá, de aquí a acá, ¿sí? Esto es un movimiento bajista, ¿sí? Pero antes de hacer este movimiento alcista, el precio nos deja la última vela gordita, ¿sí? De volumen, ¿sí? En donde el precio al comenzar a subir se apoya en ese bloque, ¿sí? Ese bloque de órdenes lo que hace es impulsar el precio, ¿sí? Ya sea que el precio haya hecho este movimiento, rompe y se apoya, sigue bajando, o como vemos acá, rompe, se apoya y sigue subiendo, ¿sí? Entonces, hay bloques, hay diferentes tipos de bloques, ¿sí? Pero pues el tradicional más importante, el que todos usamos, es el order block tradicional, el de cambios de tendencia, ¿sí? Entonces lo marco porque pues obviamente es una buena perspectiva de que si el precio llegara a ser una super hiper mega manipulación, llegaría hasta acá, ¿sí? Como, a ver, vamos a ver un mechazo así bien grande de alguna fundamental o algo, ¿sí? Porque esos mechazos son los que sacan, por ejemplo, vamos a este mechazo de aquí, vean. Este mechazo es bien gordito, ¿sí? Es un mechazo grande. Entonces vean, ¿sí? Más o menos cerquita de la zona, ¿sí? El segundo tipo de bloque que yo uso es el order block o el bloque con imbalance. ¿Cómo así? El espacio que queda en estas velas, ¿sí? En estas velas de acá, por ejemplo, el alto de esta velita y el bajo de la siguiente vela, ¿sí? De la siguiente, de la tercera velita, me deja un espacio, ¿sí? Es decir, que el precio subió tan rápido, ¿sí? Que no tuvo tiempo de cerrar todo esto de acá, ¿sí? A esto se le conoce como un imbalance, ¿sí? Un imbalance. ¿Por qué? Porque el precio no alcanzó a cerrar esa zona de dinero, es decir, ahí hay dinero todavía, ¿sí? Al contrario de ver el alto de esta vela, o por ejemplo, vamos a ver el alto de esta vela con el bajo de la tercera vela, o sea, hay una vela por la mitad y está la tercera vela, ¿sí? No hay ningún tipo de espacio, todo está comprimido, ¿sí? Cuando son movimientos súper acelerados dejan estos espacios entre las velas, por ejemplo, acá hay otro, el alto de la vela y el bajo de la siguiente vela, esto es otro imbalance, ¿sí? Pero entonces, si decimos que el imbalance, pues el precio reacciona, pues no, ¿sí? Si nos quedamos solo con eso, pues no, ¿sí? Sirve como una confirmación de reacción, pero no es la principal. Por ejemplo, aquí se apoyó y cayó, ¿sí? No subió de una, aquí tampoco. Si se apoyó y cayó un poquito, o sea, se apoyó, cayó un poquito y subió, ¿sí? No es lo principal. ¿Qué es lo principal? El bloque con imbalance, ¿sí? ¿Cuál es el bloque con imbalance? El bloque con imbalance en este caso es el bloque que genera ese espacio, ¿sí? Si fuéramos a tomar este de acá, pues sería este de aquí. Pero ¿por qué no tomamos este de acá? Porque este también tiene un espacio, ¿sí? El que no tiene espacio, a raíz de esa vela tan grande, pues podemos tomar la mecha también, sería esta vela chiquita de acá, ¿sí? Porque esta fue la que me generó ese espacio entre las dos velas y de ahí en adelante fue como que donde arrancó el movimiento así súper fuerte. Ah, yo borré el... Eso, ahí ya, listo. Entonces, ¿qué tomamos? El bloque que me genera el imbalance, ¿sí? Y pues vamos a tomarlo con la mecha. ¿Listo? Entonces, tenemos dos zonas bien importantes en 4 horas, ¿sí? Esta zonita de acá está más alcanzable para la manipulación de ese movimiento, ¿sí? Ahí, ¿cierto? Listo. ¿Qué más podemos ver? Si yo quiero comprar, ¿sí? En el mercado tradicional, si yo quiero comprar, pues lo más sencillo es que la primera premisa que tenemos de esto es que hay que comprar barato y vender caro, ¿sí? Entonces, de mi fractal alcista, la zona más barata es por debajo del 50%. La zona más cara es el 50% hacia arriba. Es decir, yo buscaría vender acá y buscaría comprar acá, ¿sí? Entonces, si dividimos la zona, ¿sí? Pues obviamente todo lo que esté por debajo del 50% es lo que me interesa para comprar, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, si yo marco una línea acá,
50%. Vamos a ver qué hay en el pasado, si hay niveles de reversión bien importantes. Efectivamente, está, podemos tomar este de aquí, ¿sí? ¿Por cuál? Por este de acá, ¿sí? Es una zona que reacciona con mucha fuerza. Aquí, este de aquí, nivel de reversión, ¿sí? ¿Por qué? Porque reaccionó acá, aquí reaccionó un poco, ¿sí? Podemos tomar este de aquí, eso sí fue el mechazo. O sea, son niveles de cachetada, ¿sí? Como que el precio llega y ¡puf! Los cachetean y se devuelven con mucha fuerza, ¿sí? Entonces son zonas donde hay mucho dinero, ¿sí? Y lo más probable es que el precio cuando llegue ahí en algún momento, pues se vaya a caer. Por ejemplo, este nivel de aquí. Ya. O sea, no necesito llenarme de 20 niveles, ¿sí? Simplemente los que yo crea que son los más sensatos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este nivel de aquí, vean la entrada que me dio acá, ¿sí? Esta zona de aquí, ¿sí? En realidad era una zona más grandecita, esta zona de aquí. ¿Listo? Entonces, teniendo esos niveles y los order blocks como premisas, como puntos importantes, pues ya sé que si el precio me llega a esta zona de acá, voy a buscar compras, ¿sí? O a esta zona de acá voy a buscar compras. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos en 4 horas, ¿sí? Ahora, ¿qué viene acá? Si llegamos a 4 horas, el precio llega a esta zona de acá, ¿sí? Ya me manipuló estos dos bajos, ¿sí? Yo lo que hago es ir a 15 minutos, ¿sí? Y esperar a que el precio me haga un patrón bien importante que yo siempre espero y es el cambio de estructura, ¿sí? Bajo, ¿sí? Bajo, rompe el último alto, ¿sí? Se regresa y sube, ¿sí? A seguir su camino. Ese es el patrón que yo siempre esperaría en el precio, ¿sí? Para que me haga el cambio de estructura, ¿sí? Para que pueda seguir su camino, ¿sí? Entonces, por lo general, yo trato de entrar en el rango o qué, o en... ¿Cuál es el rango? Pues no sería el order block, sino el último alto, ¿sí? Más o menos, si me rompe el precio este último alto, pues yo lo coloco acá y pues mi orden la colocaría aquí y el stop loss aquí, ¿sí? Y por lo que me vaya, ¿sí? Entonces, es una confirmación que se demora bastante tiempo por lo que estamos en 4 horas, ¿sí? Pero pues ese es mi primer tipo de entrada y es la entrada como más conservadora, ¿sí? El segundo, el tipo de entrada que es más intraday, ¿sí? Dejando ahí el análisis de 4 horas, es bajar a 1 hora y comenzar a buscar esos fractales que están dentro del fractal de 4 horas, ¿sí? Fractales de 1 hora, ¿sí? Es decir, aquí ya me apoyo a otro tipo de confirmaciones, ¿sí? Entonces, en este caso, el fractal de 1 hora, ¿sí? El que se me ha formado en el último momento, yo uso esta herramienta que se llama Heikinachi para ver el promedio de retrocesos que el precio realmente ha hecho, ¿sí? Entonces, cuando son retrocesos así de una velita, 2 velitas, no me interesa, ¿sí? Máximo 3 velas en adelante, ya para mí consideraría esto como un retroceso, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta que el último fractal era este de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía siendo alto, bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, bajo, y me rompe, ¿sí? Me rompe este último alto, ¿sí? Entonces, esto me está indicando un cambio de estructura, ¿sí? Y además de que reaccionó en un nivel importante en 4 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué buscaría yo? ¿Sí? Lo mismo, ¿sí? Buscaría dentro de este espacio las zonas bien importantes para entrar al mercado, ¿sí? ¿Qué zona bien importante nomás ahí en 1 hora tengo? Entonces, lo que hago es marcar el fractal de 1 hora, ¿sí? 1 hora, sé que estoy alcista en 1 hora y el bajo, ¿sí? 1 hora. ¿Listo? Lo mismo, si me interesa comprar, pues prefiero comprar en la zona más barata posible, es decir, por debajo del 50%, ¿sí? De esta cosa, ¿sí? ¿Qué order blocks tengo o bloques con imbalance? Tengo mi order block normalito, el tradicional, último movimiento, ¿cierto?
Y los bloques con imbalance, en este caso aquí habría uno, pero pues esto está anclado al precio de apertura de la semana y este sería el otro, ¿sí? Me gusta bastante este bloque con imbalance porque me está generando también un patrón que es muy conocido en el mercado, ¿sí? Que pues ustedes, la gente que le gusta operar con esos patrones, pues esto se parece mucho a la formación de un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? Entonces, yo esperaría que el precio llegara a esta zona, ¿sí? Para buscar compras hasta este punto, ¿sí? Ahora, yo utilizo este indicador de sesiones, pues el indicador no, sino es más una perspectiva de las sesiones de mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué esperaría yo? ¿Sí? Ya esto ya es para 15 minutos, ¿sí? Que el precio llegue, por ejemplo, tenemos este bajo de acá, ¿cierto? Este punto abajo de acá, que es el bajo de Asia, de Londres hoy. O sea, la sesión amarillita como con blanco, bueno, como con rojizo, ¿sí? Es toda la sesión de Asia y Tokio, ¿sí? Sesión verde es Londres, ¿sí? Sesión verde con rojo es Londres con Nueva York, donde se solapan las dos sesiones. Sesión sola rojita es Nueva York, ¿sí? Las sesiones más potentes serían Londres y Londres con Nueva York, ¿sí? Yo como trabajo, pues obviamente prefiero operar en Londres porque pues me levanto temprano, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el escenario más probable que yo esperaría? ¿Sí? Que el precio consolide ahorita en Asia, ¿cierto? Me haga esto, ¿sí? Y que en Londres venga y haga este tipo de movimiento, ¿sí? Y yo poder tomar una orden en compras, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues este es el último bajo que tenemos acá, ¿sí? Usando la herramienta de Fibonacci, pues yo esperaría que hiciera la extensión del movimiento. Recuerden, el precio no se fija mucho en los soportes y resistencias, ¿sí? Ahora, la gente que le gusta entrar en los soportes y resistencias, pues también tiene que tener en cuenta el stop loss, un stop loss más grande, ¿sí? Y si me voy a ir hasta acá. Ahora, si yo le entro acá, ¿sí? Justo en donde el precio va a reaccionar, no exacto, pero justo, pues reduzco mi stop loss y aumento mi ganancia, ¿sí? Entonces de eso se trata, no de tomar muchos trades, ¿sí? Sino de tomar trades con grandes ganancias, ¿sí? Por eso no se opera todos los días, si no hay oportunidad. Entonces ese sería el escenario más probable que yo esperaría. Así que en la madrugada, a las 2 de la mañana me voy a levantar y si veo ese escenario, eh, de una le entramos, ¿listo? Y pues que pase lo que tenga que pasar, o stop loss o take profit, ¿sí? Entonces aquí marcamos el bajo de Londres y vamos a marcar el bajo de Londres con Nueva York, ¿sí? Son dos puntos bien importantes, ¿sí? Para manipular acá o manipular acá, ¿sí? Eso sería lo que yo esperaría. Y si el escenario es diferente, ¿sí? Si el precio sube acá, a esta zona de acá, o sea, si el precio llega y me arranca esto y me manipula hacia arriba, pues lo más probable es que yo busque unas ventas, ¿sí? Por lo menos hasta esta zona de acá, ¿sí? Entonces, pues vamos a esperar qué sucede. Esa es la forma en la que yo analizo, ¿sí? Y, y pues nada, espero que me hayan entendido un poco. A medida que yo vaya avanzando, van entendiendo un poco los conceptos, ¿sí? Las herramientas, todo. ¿Listo? Ese sería mi análisis para LibraYet. Es como un abrebocas, no quiero hostigarlos ahí de mucha grabación porque ya llevamos 28 minutos, creo que está bien, media horita nomás. Y estaré subiendo el video de a ver qué sucede, ¿listo? Así que pues nada, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado, ¿listo? Hasta la próxima.